Escucha, estimada Priscila, buenos días. Bienvenida para Radio Soberana, aquí en la provincia de Cotopaxi, con cobertura en toda la provincia de Los Ríos, parte de Guayas, parte de Manabí y el subtrópico de Bolívar. Buenos días. Gracias, Lenin. Buenos días. Les escucho muy bien. Saludos para Diana y a todos los de la Radio Soberana que nos están escuchando. Muy bien, muchas gracias por atendernos de esta importante entrevista. Y justamente para iniciar este diálogo y hacer un pequeño capítulo o recapitular también y la ciudadanía pueda conocer. Esposa del ex defensor del pueblo, el señor Freddy Carrión, que llevó una lucha de 3 años y bueno, ya semanas atrás se conoce sobre la libertad, pero una dura batalla, irse en contra de diferentes acusaciones, diferentes situaciones que se venían presentando en el país. Sí, Lenin, lastimosamente hemos tenido una lucha muy dura, muy complicada desde hace más de 3 años, desde que Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, ingresó a la cárcel 4 por un supuesto delito de abuso sexual donde no hay ni denuncia de la víctima, donde la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha forjado documentos, donde se adulteraron partes policiales, se adulteraron exámenes médicos legales y de los cuales ha pasado en la cárcel sin sentencia ejecutoriada. Salió sin sentencia, quiere decir que estaba en prisión preventiva cuando es ilegal totalmente. No puede pasar una persona 3 años en prisión preventiva, máximo en el caso de él debería haber pasado 6 meses, pero lastimosamente por la denuncia que él hizo de delitos de lesa humanidad por las protestas de octubre del 2019, fue un caso armado, un caso político en el cual quisieron vengarse básicamente por haber denunciado a Lenin Moreno, por haber pedido incluso la prohibición de salida del país, por haber denunciado a María Paula Romo, a Osvaldo Carrín, a Patricio Carrillo, que estaban en ese momento en la Policía Nacional, por estos delitos que no prescriben y que los puede llevar a la cárcel a 22 años. Por lo tanto, es un caso muy difícil haber peleado con los jueces de Corte Nacional, con la Fiscalía General, con la Policía y con otras autoridades a nivel de provincial y nacional también. Entonces, todo esto nos ha llevado a varias intimidaciones, a golpes, agresiones, entrarse a la casa con pistolas. Hay más de 13 denuncias puestas en fiscalía mías, que no ha pasado absolutamente nada. Se presume inclusive ya que tiene que rendir versión la propia fiscal general del Estado, pero nadie dice absolutamente nada. Así que esos han sido los enfrentamientos que hemos tenido que pelear contra todo un sistema judicial que está corrupto, que está prostituido y que siempre lo hemos denunciado desde hace más de 3 años. Estimada, y que ahora el país se da cuenta de todo lo que hemos denunciado. Abogada, ¿habrá algunas acciones que ustedes planteen a futuro contra el Estado por esta prisión injustificada que sufrió Freddy Carrión? Sí, por supuesto, ya estamos preparando la acción extraordinaria de protección, primero en la Corte Constitucional, que tiene que ir allá el proceso, veamos cómo resuelve esta Corte. Por otro lado, ya se está preparando incluso todas las demandas internacionales que, por supuesto, toca demandar al Estado porque él es responsable de todo el sistema judicial y por permitir que suceda esto. Pero nosotros pediremos que también se sancionen a todas las autoridades como fiscales, jueces, policías y funcionarios públicos que estuvieron involucrados en este caso armado y forjado por Freddy Carrión para que se responsabilicen por todo lo que han hecho. Abogada, usted también dentro de estas denuncias en contra de la fiscal general de la Nación, ella ha ubicado una denuncia en la Corte, en el Tribunal Contencioso Electoral, y días atrás fue sentenciada por el tema de violencia política de género, y lo que le lleva es a pedir disculpas y a borrar todo lo ubicado a través de redes sociales, a través de comunicados en contra de la fiscal. ¿Tiene preparado usted quizás las disculpas públicas? Sí, justamente por el tema del plagio, nosotros la denunciamos a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por el plagio de su tesis y de un artículo científico en el cual ella copió en el artículo más de un 25% a un propio funcionario de la Fiscalía en el 2021, ya siendo autoridad, y en la tesis para doctor en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador en el 2005 más de un 40%, copiando a cerca de 13 autores, de los cuales las pruebas son ahí, son evidentes. Lastimosamente, esto ha quedado pausado por las autoridades del país debido a que justamente es la fiscal general del Estado, es la autoridad quien tiene el control de la justicia y quien ha denunciado o presiona a través de su cargo, presiona a las diferentes autoridades. Por este caso nos envió 2 denuncias básicamente. La primera por un delito de odio,
en la propia Fiscalía General del Estado, porque ella dice que por terceras personas, por haberla denunciado del plagio, hemos cometido delito de odio porque varias personas se refirieron de manera negativa a ella, pero no son nuestras redes sociales, no somos nosotros. Y segundo, en la Fiscalía también, la Fiscal General primero quería presionar para que Estados Unidos nos investigue, pidió ayuda, asistencia penal internacional. Estados Unidos le negó, le dijo que no, que eso es libertad de expresión. Luego pidió a Twitter, ahora X, la red social, que también intercepte nuestras comunicaciones para ver si se enlazan con otras terceras personas que habían agredido a la Fiscal General del Estado en las redes sociales, por lo tanto se negó también eso. Y por último pidió, por medio de un juez de manera reservada, que nos intercepten las comunicaciones por 60 días, y así lo hicieron, nos interceptaron y nos, un proceso reservado sin decir absolutamente nada. Tuvieron justamente que investigarnos a nosotros y al colectivo Acción Jurídica Popular. Como esto no funcionó en la Fiscalía, la fiscal que hace, manda este mismo proceso igualito al Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género. ¿Qué pasa ahí? Este juez que tiene la causa, que es el presidente del tribunal, se llama Fernando Muñoz, que está siendo investigado en la Fiscalía General del Estado por la propia Diana Salazar. Entonces nos sentencian a que paguemos $36,000, mi compañera Angélica Porras y yo, que nos quiten los derechos políticos por 3 años, que no podemos participar en política y tampoco podemos ser funcionarias públicas por 3 años, a pedir disculpas públicas a ella y su familia, y también nos pide que retiremos todas las comunicaciones de las redes sociales que tienen que ver con el plagio. Algo que nosotros no vamos a acatar, que no vamos a bajar nada porque no hemos mentido, no vamos a pedir disculpas públicas, posiblemente esto llevará a un caso penal en que pueda meternos preso por desacato a la autoridad. Pero básicamente nosotros seguimos, ya hemos apelado, y lastimosamente aquí se ve la persecución política, porque el mismo juez, por ejemplo, en el caso de Diana Tamaín el día de ayer, en cambio dice que hay libertad de expresión y le archivan la causa contra el señor que le había denunciado a esta autoridad, porque ella es autoridad y no se puede tomar en cuenta a las autoridades porque tienen que asumir la responsabilidad de denuncias y críticas. Entonces se ve claramente que querían hacer un pago de favores con sus denuncias en la Fiscalía, y la Fiscalía simplemente vengarse por el tema del plagio, que para ella es violencia de género, para nosotros es una denuncia pública que la podemos hacer cualquier ciudadano. Abogada, la política está, la justicia está politizada en el país, y la Fiscalía es un instrumento para perseguir a ciertos actores políticos. Sí, por supuesto, nosotros hemos denunciado, la propia fiscal general es capaz de armar casos judiciales, de cometer fraudes procesales, de plagiar su tesis, de cometer deshonestidad académica, de no tener ética en la Fiscalía, y sobre todo estamos llevados por una Fiscalía que vive del chisme. Es el país de los chismes de la Fiscal General del Estado, porque me dijo, yo te dije, el presidente de la República dijo que Diana Salazar le había dicho que posiblemente Jorge Glass iba a estar en contra del gobierno, entonces por eso entraron a la embajada. Uno no puede actuar a través de chismes, de cuentos, y eso se ha convertido lastimosamente en la Fiscalía. Todo es testigos protegidos, todo es procedimientos abreviados, cooperación eficaz, cuando le convienen los casos políticos. Hemos visto al señor Wilman Terán, al señor Javier Muñoz, las otras denuncias de Metástasis. Lastimosamente en Metástasis incluso está mencionado su propio fiscal Wilson Toainga, que es fiscal subrogante y que tampoco está investigado. Está mencionada posiblemente hasta ella y tampoco está investigado. Varios actores políticos tampoco están investigados. Entonces, lo que no les sirve, entonces los meto presos y eso es suficiente. Y como les tiene muchas cosas a los jueces de la Corte Nacional, porque ella es donde ahí presiona, simplemente nada no funciona. Prisión preventiva para todos, se abusa del derecho, y por lo tanto, incluso en la sentencia de violencia política de género en contra de nosotros, dice el propio juez que Diana Salazar es una mujer política. Esto significa que la Fiscalía es una institución política que está siendo utilizada por los poderes de turno como un instrumento, como usted decía, para perseguir. Entonces, si es mujer política, retírese, porque la Fiscalía es una institución técnica, y eso es lo que no hay: jueces ni técnicos, ni fiscales técnicos, y aparte la corrupción que existe, las personas cercanas a Diana Salazar, abogados que trabajan en foro de Corte Nacional, hay que averiguar cuánto es el patrimonio, cómo sale, cómo funciona. Hay muchas denuncias en contra de ella y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque le protege la embajada, el gobierno, para seguir haciendo sus cosas. Entonces, lastimosamente, por más denuncias que sea, la señora Diana Salazar se sostendrá en el cargo por la presión política y económica que hay detrás de ella y de la propia embajada, que son los intereses, no es ella, son los intereses que hay detrás.
Perfecto. Abogada, dentro de las declaraciones también de Wilman Terán que dio días atrás, y manifestó que ha sido, o en su momento, la fiscal mismo envió emisarios para el tema de presiones en varias sentencias. ¿Qué pasa con el tema de la colaboración eficaz? ¿También no es oportuno aquí en el Ecuador se aprovecha de este recurso? Es mal utilizado, Lenin. Lastimosamente existe en nuestro país y es correcto. Hay cómo aplicar ese tema. El problema es que aquí está mal utilizado por parte de la Fiscalía, porque dice, les voy a meter presos de 10 a 13 años, entonces, o dices esto o no dices esto y te bajo la pena. El señor Javier Muñoz, ex consejero de la Judicatura, es vocal de la Judicatura, le bajan el 90% de la pena. 9 meses la sentencia. ¿Perdón? 9 meses de lo que se conoce la sentencia. Claro, pero imagínese, normalmente tendría que pagar cárcel por 10 años, de 10 a 13 años cuando es un tema agravado, y le bajaron el 90%. ¿Y qué dijo? Le echo la culpa a Wilman Terán, le echo la culpa a los correístas. Bueno, listo, entonces te bajo la pena y suficiente, y eso aceptan los jueces. ¿Dónde están los documentos firmados? La Asamblea debería pedir de manera reservada todo el tema de cooperación eficaz. ¿Qué es lo que firman las personas? Porque aquí existen muchas cosas, no es solamente tan fácil llegar a cooperación. Tú firmas un documento en el que dices, voy a decir tal cosa, voy a decir tal cosa y voy a decir tal cosa. Entonces la fiscal ha presionado a mucha gente a hablar, ha presionado a mucha gente para meterlo en este sistema y que les acuse a los que ella quiere justamente condenar. Entonces en este caso le bajo el 90% de la pena porque me conviene que culpe a Wilman Terán, porque Wilman Terán le dijo que ella también le presionaba. Y ojo que yo a Wilman Terán, créanme que no le guardo rencor por todo lo que ha hecho, inclusive en el caso de Freddy, pero Wilman Terán está claramente diciendo que hubo presiones y que la Fiscalía quería cooptar la Corte Nacional de Justicia con Iván Saquicela. Siempre se ha demostrado que Diana Salazar ha trabajado con Iván Saquicela. Fue Wilman Terán quien la defendió en el caso de Freddy Carrión diciendo que era un lapsus de formalidad que no existe en derecho cuando ella forjó documentos. Después se pelean los compadres, entonces ahora sí suelto la verdad. Entonces esta justicia se ha llenado de chismes, de dimes y diremos, y realmente no pasa nada. Las pruebas no se dan, no hay documentos, no hay nada. Es una versión, perdónenme si quieren decir, de un delincuente con otro delincuente. Porque para unas personas un delincuente sí sirve cuando les acusan a todos los correístas y a todos los que quieren. Pero cuando es otra cosa, el otro privado de la libertad no sirve. Entonces, básicamente, la justicia es corrupta, es un sistema judicial que lastimosamente no tenemos jueces, hay sicarios judiciales, con excepciones, por supuesto, pero así hay que llamarlos, sicarios judiciales, se han convertido en GDO judiciales. Y es más peligroso tenerlos ahí a ellos como delincuentes que a veces tener los peligros que hay en las calles. Es lo mismo, porque te quitan la libertad, te hacen pagar, te sancionan y encima de eso te meten a la cárcel para hacer una condena de muerte. Pues prácticamente este sistema no va a funcionar, estamos muy mal y es muy difícil recuperar el sistema judicial si no hay o no existe una asamblea constituyente el próximo año, porque es la única manera de dar de baja a todos estos jueces y fiscales y comenzar de cero a limpiar la justicia que ahora no tenemos y sabemos que por denuncias de abogados es en todo el país, compra de sentencias de 50,000, 60,000, 70,000 dólares y no pasa absolutamente nada. Abogada Priscila, buenos días. Le saluda Diana Castro. Una pregunta. ¿Usted cree que es un instrumento en defensa de sus derechos también para estas personas que usted dice que se han llenado de chismes? Usar como acción legal una querella en contra de la fiscal general Diana Salazar en torno a en la vulneración de los derechos y los chismes y estas cosas para darle un alto de cierto modo a esta situación mal llevada, porque según entiendo, lo que usted procura decir es que la fiscal, ella se hace al gobierno de turno, es lo más claro, ¿verdad? Y que prácticamente ha empezado a realizar persecuciones políticas. Habló de que están implementando una acción de protección, pero aparte de ello, si se ven afectados la dignidad de las personas, también hay una acción que pueden realizar legalmente de una querella. ¿Han tomado la decisión alguno de los afectados de plantear querellas en contra de la fiscal general? Mire, no tendría conocimiento si han denunciado a la fiscal general del Estado. Están en su derecho inclusive de hacerlo, pero lastimosamente, por ejemplo, en nuestro caso, denunciamos a Diana Salazar por forjar documentos, por cometer fraude procesal. Eso existe en la ley y está demostrado y tenemos las pruebas, por eso la denunciamos
Quien conoce esta causa, lastimosamente, es el señor Wilson Toinga Toinga, es el fiscal subrogante de Diana Salazar, que está puesto inclusive por ella misma. Entonces, ¿qué pasa con estas denuncias? Llegan a manos de él y nos saca de la denuncia, dice, yo solito voy a investigar, ya no necesito de los denunciantes, porque les pedimos triangulación inclusive de llamadas con el presidente de la Corte Nacional. Pero las acciones de protección, perdón, las acciones de protección y la querella no iría ante Fiscalía, iría directamente ante el Consejo de la Judicatura. En este momento ponerle, porque lastimosamente todavía algunos casos de ellos están recién ventilándose en la Corte Nacional, están en investigación previa algunos y otros están para hacer llamamiento a juicio. Otros estarán avanzando en diferentes casos, como hay tantos casos en Corte Nacional, están avanzando. Entonces, de todos ellos desconozco si hay querella o acciones de protección que podrían hacerlo, pero como digo, denuncias como ellas se las hace a través de la Fiscalía General del Estado cuando se han vulnerado derechos, en este caso fraudes procesales, casos armados, se los denuncia ahí. Entonces, si se denuncia ahí, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, la justicia, inclusive, si vamos a los jueces normales, ordinarios, a poner estas denuncias, o los jueces de Corte Nacional, tampoco va a pasar nada porque lastimosamente la justicia está cooptada, la Fiscalía presiona a la justicia, la Fiscalía trabaja conjuntamente con los jueces de Corte Nacional, entonces jamás se va a investigar parcialmente. No hay justicia, Diana, no existe en este país justicia para absolutamente nadie, ni para los procesados, ni para las personas comunes y corrientes que estamos afuera. No va a haber justicia. Si quieren armarle un caso, le van a armar un caso. Si la policía llega y le pone droga, le va a poner droga. Si la policía quiere, le cambia un parte policial y le acusan por todo. Si la fiscalía quiere, se arman un caso contra Lenin diciendo que usted le acusó de algo y usted siempre va a ganar porque lastimosamente así funciona la justicia. Pero ¿y las demás instancias? En todas las instancias, Diana, porque todo se maneja. Si son en las autoridades, todo se maneja en Corte Nacional de Justicia. Entonces, primera instancia, Corte Nacional. Apelación, Corte Nacional. Casación, Corte Nacional, y después llega la Corte Constitucional, que también hemos visto cómo la Corte Nacional ha protegido a la fiscal y cómo ha resuelto varias cosas en el país. Entonces, lastimosamente, por eso digo, todo, desde primera instancia, Cortes provinciales, Cortes nacionales, Cortes constitucionales, se han convertido en unas instituciones corruptas, con sicarios judiciales, con excepciones, por supuesto, pero no garantizan independencia judicial de absolutamente nadie. Preguntémonos cuántos casos la fiscal general ha resuelto por las masacres carcelarias, octubre de 2019, junio de 2022 en las protestas, tráfico de influencia de los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, todas las corrupciones que existen, de este gobierno también varias denuncias que no ha resuelto nada, solamente lo que me conviene a mí resuelvo. Las denuncias diarias de cualquier ciudadano, abusos, violaciones, asesinatos, vacunas, no ha resuelto absolutamente nada. Y eso sí es complicidad desde la Fiscalía, que no se investigue y no se pone prioridad a los ciudadanos. Entonces, dicho de otro modo, no hay seguridad jurídica dentro del Estado ecuatoriano. No hay seguridad jurídica, la Constitución se la llevan por encima todos los jueces y la fiscal general. Desconoce inclusive la ley, desconoce el derecho penal, no tenemos justicia, por más leyes que tenemos, porque sí tenemos un montón de leyes y tenemos cosas para aplicar dentro de los juicios penales o juicios administrativos o en las denuncias que se hacen. Lastimosamente el poder, o sea, quienes son dueños de esto, que son los jueces y la fiscalía, cuando no quieren dar paso simplemente se salen por otro lado y no les importa vulnerar. Hay jueces que cometen prevaricato a diario y tienen una garantía que no se los puede denunciar porque es la decisión de los jueces. Abogada, ¿hasta cuándo vamos a permitir eso? Abogada, compartimos una interrogante también del abogado Jorge Villarreal. Sí, he estado escuchando atentamente, soy parte del equipo informativo, saludos abogada Priscila. Son bastante fuertes las denuncias que usted hace, seguramente tiene con qué respaldarse para sostenerla. Recordando de que usted es esposa de un ex defensor público, pero acusar a la Fiscalía, a los jueces y al sistema de justicia le da seguramente algún respaldo para decirlo. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano ve que los casos purga, metástasis, dicen ya era hora que salgan esos casos. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano, en resumidas cuentas, ve bien el trabajo que se hace desde la justicia, aunque usted sostenga lo contrario. Bueno, posiblemente los ciudadanos que veamos por encima el tema de la justicia, solamente nos quedemos en las típicas noticias de los canales a nivel nacional que solo pasan lo que les conviene, porque aquí no hay tampoco inclusive noticias veraces dentro de los medios de comunicación nacionales, estoy hablando de televisión, que también se han hecho eco justamente de participar con esta justicia prostituida, porque también están corrompida la comunicación desde esta parte por las pautas y por todo lo que existe. Entonces, las denuncias sí son fuertes, siempre les he dicho claras, hay documentos en los que nosotros hemos denunciado, tengo pruebas,
de lo que estoy hablando. Los ciudadanos deben conocer y deben saber que están en riesgo en la calle, que están en riesgo no solo por la inseguridad que existe en el país, sino que están en riesgo de que cualquier momento ustedes les armen un caso judicial y no va a haber poder humano que los saquen de la cárcel. Están en riesgo el momento de que usted cometa alguna infracción y lo condenen por otro delito que no ha cometido, y así funciona. Y si no tiene plata usted para pagar a jueces, fiscales, abogados, policías que hagan las negociaciones como se ha escuchado a nivel nacional, desde el norte hasta el sur, en la costa, en la sierra y en el oriente, pues simplemente se quedará en la cárcel. Entonces, me parece correcto los casos Metástasis, Purgas, muy bien, vamos con todos iguales. Yo siempre decía, ¿por qué en el caso Metástasis no está involucrado su propio fiscal Wilson Toainga Twinga, que es el subrogante que está mencionado inclusive con reuniones que ha tenido ahí? ¿Por qué no están involucrados los jueces de Corte Nacional, Byron Guillén, Luis Rivera y otros jueces, Samno Macía, que ahora está en el otro juicio como denunciante y a favor de la fiscal? ¿Por qué no está involucrado si también lo mencionaron? ¿Por qué no están involucrados el señor Anderson Boscán, que también está involucrado en estos casos? No lo investigó la fiscal general del Estado. ¿Por qué no está llamado el señor Diego Ordóñez, que también está involucrado en el caso Metástasis y no ha pasado absolutamente nada? ¿A quiénes están en la cárcel? A los peces gordos, a los que comunicacionalmente se venden, ¿no? Ex presidente de la Judicatura, ex asambleísta y todo eso. Pero el resto de personas que deberían estar ahí involucrados no pasa nada. Recuerden, el cuñado del señor Guillermo Lazo, no ha pasado absolutamente nada en ese caso, está en arresto domiciliario y no pasa nada. En otros casos también se les ha dado arresto domiciliario, no ha pasado nada. Hay otros que no tienen ni siquiera ninguna medida legal y están libres sin ningún problema. La gente que cae es la gente que quieren vender comunicacionalmente la fiscal general del Estado. Pero a nivel nacional, dentro de las cárceles, ¿quiénes son la mayoría de los presos? Gente pobre. No son los jefes de los carteles, no son los jefes de los GDOs, no. Es gente pobre que lastimosamente se involucró en esto, o gente que ha robado un celular, que ha robado algo, está dentro de la cárcel. El resto de gente no está. Correcto. Está libre sin ningún problema porque no les conviene. Abogada, una última pregunta de mi parte. ¿En este gobierno es únicamente que ha suscitado eso o ha habido en otros gobiernos también? Que la justicia es injusta, es prácticamente injusticia. ¿Es la primera vez que se vulneran derechos o ya en gobiernos anteriores lo han venido haciendo? Mire, yo creo que esto se ha dado desde hace mucho tiempo atrás, no hay cómo justificar. Yo creo que la justicia está corrompida desde hace muchos años, básicamente en los últimos 3 periodos sobre todo, es donde más se intensifica esta persecución o este uso de la justicia para perseguir a opositores políticos o para perseguir a cualquier ciudadano que se oponga o diga algo en contra de los gobiernos o de las autoridades como tal. Y ya ahora en la actualidad, pues eso ya parece un chiste, ¿no? O sea, realmente ya la justicia es un chisme diario, como yo siempre le dije, desde la Fiscalía General del Estado hasta los jueces de Corte Nacional, que por testimonios a presión de cooperación eficaz de testigos protegidos, dicen lo que justamente quiere que la Fiscalía diga para que los dejen salir antes. Entonces, yo creo que la justicia ya está cooptada desde hace mucho tiempo atrás. Perfecto. Lastimosamente no se ha mencionado por el tema de comunicación, pero creo que ahora con las redes sociales, con los medios de comunicación, con ustedes, se permite ampliar este tema y conocer inclusive cómo se maneja. Perfecto, abogada, queremos agradecerle por atendernos esta importante entrevista, agradecerle y expresarle un saludo la mañana de hoy. A ustedes, muchas gracias, buen día. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 horas 32 minutos.